manipulador de alimento es aquella persona que tiene que ver con todos los alimentos y que finalmente somos todos. Cuando realizamos mal la manipulación de alimentos, generamos algunos problemas de salud pública, como son las setas. A nivel legal tenemos varios decretos y resoluciones que son las que nos ordenan y estipulan las diferentes actividades que nosotros tenemos que realizar con el fin de hacer buena manipulación de alimentos. Dentro de ellas tenemos la resolución 2674 del 2013, que es la que nos regula todo lo que tiene que ver con instalación, educación, capacitación, dotación, toda la prevención y contaminación de los alimentos. ¿Qué es un alimento? Son todos aquellos productos naturales o artificiales que nos producen nutrientes y energías para nuestro crecimiento y desarrollo. Alterado y alimento adulterado. El alimento alterado es aquel alimento que dejamos a la intemperie y se producen hongos y bacterias, y el adulterado es donde tiene que ver la mano humana para producirle embellecimiento. Yo me puedo enfermar de dos formas con los alimentos. Me puedo infectar cuando consumimos alimentos contaminados con gérmenes y me puedo intoxicar cuando el alimento ha sido contaminado con agentes químicos por la mala manipulación de insecticidas, raticidas, detergentes o desinfectantes. Los alimentos igualmente se nos pueden contaminar. Se pueden contaminar físicamente cuando nos cae un cuerpo extraño en el alimento. También se nos pueden contaminar químicamente cuando hemos manipulado mal algunos fungicidas, insecticidas o productos de desinfección. Y se me contamina biológicamente cuando lo dejo a la intemperie y aparecen bacterias, hongos, parásitos y virus. Hay otro tipo de contaminación que se llama contaminación cruzada, y es cuando nosotros transferimos todos los microorganismos dañinos por medio de las manos, utensilios y equipos. Se puede presentar directa cuando un alimento es contaminado y entra en contacto con uno sano, y también indirecta cuando yo transfiero la contaminación de un alimento, bien sea por medio de tablas, equipos, utensilios o las manos. Muchas maneras en que el alimento que sirve deja de ser inocuo para comer. Esto sucede vía la contaminación y hay tres tipos de contaminantes: patógenos microbianos, contaminantes químicos y contaminantes físicos. Comencemos por los patógenos microbianos. Los microorganismos son formas de vida muy pequeños que no se ven a simple vista. Y cuando se determina que uno de esos organismos microscópicos es peligroso para la salud humana, se llaman patógenos. Los alimentos listos para comer o alimentos que se pueden comer sin mayor preparación son especialmente vulnerables para los patógenos microbianos. Los patógenos más comunes que pueden contaminar alimentos están en una de dos categorías: virus y bacteria. Los virus son difíciles de controlar porque el calor, cocción o congelación no los destruyen. Aunque los virus no se multiplican en el alimento, si un cliente come alimentos que se han contaminado con un virus, el virus se puede multiplicar rápidamente en el cuerpo y enfermarlo. Nadie quiere que eso suceda. Por lo general, los virus se transmiten al alimento porque la persona encargada de manipularlos tiene el virus. A menudo se asocian con alimentos listos para comer. Lo más probable es que muchos de los productos en su departamento están listos para comer. Para minimizar el riesgo de los patógenos virales que afectan sus productos, mantenga alejados de su tienda a los encargados del manejo de alimentos que puedan tener una infección viral. No lejos, sino bastante lejos. Los síntomas incluyen vómito, diarrea e ictericia. Además, asegúrese de que usted y sus colegas hagan uso de las técnicas de buen lavado de manos y minimicen el contacto directo de las manos con el alimento. Dos enfermedades transmitidas por el alimento causadas por los virus son la hepatitis A y la gastroenteritis provocada por el norovirus. Ambos se vinculan comúnmente a los alimentos listos para comer, y ambos son peligrosos para usted y sus clientes. La bacteria causa muchas enfermedades transmitidas por los alimentos. La tasa en la cual se multiplican hace que sea difícil de controlar. La bacteria puede multiplicarse de un nivel seguro en un alimento a causar una enfermedad transmitida por los alimentos en tan solo unas horas. Por suerte, muchas bacterias se destruyen al cocinar los alimentos con la temperatura interna adecuada y puede ser controlado al preservar los productos a la temperatura adecuada. Para minimizar el riesgo de que la bacteria sea causante de una enfermedad, controle el tiempo y la temperatura, prevenga la contaminación cruzada, aprenderá sobre esto más adelante y practique la buena higiene personal. Algunas de las enfermedades transmitidas por los alimentos comunes causadas por bacterias son la listeriosis, colitis hemorrágica, conocida también como E. coli, y salmonelosis. Cada una es tan mala como sugiere su nombre raro.
Otra manera en que se pueden contaminar los alimentos en su departamento es mediante la contaminación química. La contaminación química ocurre cuando los productos químicos de limpieza entran en contacto con el alimento o se preparan o guardan alimentos ácidos en recipientes hechos de metal tóxico como el plomo, cobre o zinc. Para minimizar el riesgo de la contaminación de productos químicos en su departamento, almacene siempre los suministros y productos químicos lejos del alimento y del equipo para la preparación de alimentos y sea cauteloso al usar productos químicos cerca del alimento o áreas de preparación de alimentos para evitar la contaminación de estos. Como siempre, siga las instrucciones del fabricante al usar productos químicos. Marque bien todos los productos químicos. Utilice solo moldes seguros para los alimentos, recipientes y utensilios en la preparación y almacenamiento de alimentos. Los contaminantes físicos son otro posible peligro. Los contaminantes físicos incluyen artículos que ocurren naturalmente como los huesos de las aceitunas y los huesos de pescados, así como las joyas, grapas de los cartones de envío, trozos de latas de metal, cabello y curitas. Cualquier cosa que no debería estar en la comida. Nunca. Esté consciente de los contaminantes físicos cuando abra y prepare productos, utilice mallas para el cabello y deje sus joyas en casa. Ahora que está un poco más familiarizado con algunos patógenos, es hora de aprender cómo controlarlos y mantener el alimento que sirve seguro. El proteger el alimento para evitar que entre en contacto con patógenos químicos y físicos es un buen comienzo. Obviamente es difícil estar pendiente de algo que es microscópico, pero el mantener los patógenos alejados requiere tan solo el control del tiempo y las temperaturas de cocción, enfriamiento adecuado y minimizar la contaminación cruzada. El hecho de que no pueda ver los microbios no significa que no puede tomar pasos simples necesarios para eliminarlos. Si entiende las condiciones bajo las cuales los patógenos microbianos sobreviven, puede controlar su crecimiento al controlar dichas condiciones. Recuerde lo siguiente: Fat Tom, el gordo Tom, por sus siglas en inglés. F es por food, que significa alimento. Los patógenos necesitan una fuente de alimento, especialmente proteínas o carbohidratos, y estos abundan en muchos de los alimentos que usted sirve. A es por acidity, que significa acidez. Los patógenos crecen mejor en alimentos con baja acidez. Los ingredientes como el limón o el tomate pueden hacer que el alimento esté muy ácido para el crecimiento rápido de patógenos. La T es por time, que significa tiempo. Los patógenos necesitan tiempo para crecer. Una sola bacteria puede multiplicarse a más de 1 billón de bacterias en tan solo 10 horas. Así es, 9 ceros, es decir, 1.000 millones. T es por temperature, que significa temperatura. Los patógenos crecen mejor entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit. A esto se conoce como la zona peligrosa. O es por oxygen, que significa oxígeno. Como nosotros, algunos patógenos necesitan oxígeno. M es por moisture, que significa humedad. Los patógenos necesitan humedad para crecer. En la mayoría de los casos, sus métodos principales para controlar el crecimiento de los patógenos serán tiempo y temperatura. Los alimentos con más probabilidad de peligro se conocen como alimentos TCS o control de tiempo y temperatura para inocuidad de los alimentos. Otro nombre usado para describir estos alimentos es alimentos posiblemente peligrosos. Los alimentos TCS son alimentos en los que las condiciones arriba mencionadas, Fat Tom, son las más favorables para el crecimiento de los patógenos. Estos alimentos requieren meticulosidad para mantenerlos inocuos. Algunos ejemplos de alimentos TCS son queso, leche y otros productos lácteos, carne, puerco, cordero, aves, papas horneadas, tofu u otras proteínas de soya, melones rebanados, tomates cortados, brotes, verduras cocinadas, arroz o frijoles, verduras calentadas, flanes o natillas y hasta bocaditos de crema. Dos de los factores más importantes para mantener los alimentos inocuos y sobre los que usted tiene mayor influencia una vez más son el tiempo y la temperatura. Tiempo significa la cantidad de tiempo que el alimento está en la zona peligrosa de temperatura. Temperatura significa la temperatura interna o la temperatura de adentro, especialmente cuando la temperatura está dentro de la zona peligrosa. La zona peligrosa de temperatura es entre 41 grados Fahrenheit o 5 grados Celsius y 135 grados Fahrenheit o 57 grados Celsius. En este rango los patógenos se multiplican rápidamente. Su trabajo es minimizar el tiempo que los alimentos TCS y alimentos listos para comer pasan en la zona peligrosa. No mantenga los alimentos TCS y los alimentos listos para comer en la zona peligrosa por más de 4 horas. En general, la zona peligrosa es una zona bastante mala para los alimentos.
Los alimentos TCS fríos tienen que estar a 41 grados Fahrenheit o 5 grados Celsius o mayor. Los alimentos TCS calientes deben estar a 135 grados Fahrenheit o 57 grados Celsius o mayor. Compruebe las temperaturas internas y las temperaturas de los gabinetes en su departamento regularmente, idealmente cada 2 horas, para que haya tiempo de tomar acción correctiva como volver a calentar o enfriar el alimento. Además, asegúrese de que su equipo de refrigeración o equipo para mantener calientes los alimentos no esté sobrecargado. El vigilar el tiempo y la temperatura es esencial. También lo es la prevención de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando los patógenos de un producto se transfieren a otro. Esto sucede cuando los productos crudos entran en contacto con los productos listos para comer o cuando el equipo o una persona encargada del manejo del alimento transfiere los patógenos entre productos. Mira qué tan rápido los patógenos pueden comenzar en un alimento como el pollo crudo y propagarse rápidamente por el departamento. La contaminación cruzada puede ocurrir cuando las superficies y equipos de trabajo no se limpian y desinfectan adecuadamente cuando cambien entre los alimentos TCS y alimentos listos para comer. Por ejemplo, si un cuchillo y tabla para cortar se utilizan para cortar el pollo crudo en preparación para una receta y ese mismo equipo a continuación se utiliza para cortar el moho del queso sin limpiar y desinfectar adecuadamente, los patógenos de los líquidos del pollo pueden ser transferidos al queso. Otra posible fuente de la contaminación cruzada es usted. Cuando los trabajadores no hacen uso de la buena higiene personal, pueden transferir patógenos de un producto a otro. Los guantes, las manos, la ropa y el cuerpo sucios son todos posibles contaminantes cruzados. Para minimizar la contaminación cruzada, almacene los alimentos crudos separados de los alimentos listos para comer. Limpie y desinfecte siempre las superficies de trabajo, las tablas para cortar, los utensilios y el equipo cuando cambie de un producto a otro. Idealmente use tablas para cortar y utensilios designados para varios tipos de productos. Practique la buena higiene personal. Lávese las manos, cámbiese sus guantes y utilice un delantal o uniforme nuevo según sea necesario. Aunque no podemos ver los microbios, sabemos bastante sobre lo que les gusta y lo que no les gusta. El saber las condiciones adecuadas donde los gérmenes crecen muy bien es el primer paso en asegurarse de que su tienda no se contamine. Si usted hace su trabajo, será más difícil para los patógenos hacer su trabajo sucio. ¿Cómo vamos a prevenir la contaminación de los alimentos? Recordemos que prevenir son todas las acciones que hacemos antes de. Si yo mantengo limpio, separo, cocino adecuadamente, enfrío y refrigero y rotulo todos los alimentos, estoy realizando actividades de prevención. Nosotros vivimos bajo un mundo microbiano que realmente no los podemos ver, pero están ahí siempre presentes. Aquí vemos una cantidad de microorganismos patógenos que están presentes en todos los alimentos que nosotros dejamos a la intemperie o que están vencidos. Todos estos alimentos que nosotros dejamos a la intemperie se dañan o han sido vencidos, están llenos de bacterias y las bacterias, igual que cada uno de nosotros, necesitan algunos factores que favorecen su crecimiento. Entre ellos tenemos el tiempo, la temperatura, humedad y los alimentos que ellos consumen, que son los que nosotros dejamos a la intemperie. ¿Qué cuidados debe tener el manipulador de alimentos? El manipulador de alimentos debe ser una persona ante todo muy pulcra, pendiente de su salud, de capacitarse y de ser consciente de la importante tarea que va a realizar. Dentro de la parte de salud debemos siempre estar pendiente de los exámenes de laboratorio, de aquella capacitación que es tomar el curso como lo dicta la norma, un curso de 10 horas según la resolución 2674, ser conscientes que cuando estemos enfermos no debemos manipular alimentos y que debemos utilizar la dotación adecuada a fin de evitar contaminación del alimento y vernos bien presentados. Es importante que nosotros tengamos una muy buena dotación, que sepamos que la mayoría de la dotación para el manipulador de alimentos debe ser ropa clara, debemos utilizar tapabocas, petos, zapatos adecuados antideslizantes, delantales, guantes. El lavado de manos es una actividad que nosotros realizamos desde que somos niños, pero a veces cuando vamos creciendo nos olvidamos de la importancia del lavado de manos. El lavado de manos debe ser frecuente después de cualquier actividad que nosotros realicemos. Hay actividades muy desagradables pero necesarias en nuestra vida, como por ejemplo contar dinero. El dinero siempre está en manos de cualquier persona y rota por todo lado.
Igual debemos lavarnos las manos cada vez que iniciemos y finalicemos una labor, después de ir al baño, al estornudar o toser, después de fumar, después de secarse el sudor, de cogerse el cabello. Debemos tener unos buenos hábitos higiénicos. Dentro de ellos tenemos utilizar un uniforme correcto de manera adecuada, es decir, la dotación. Evitar comer o fumar cuando estemos manipulando alimentos. Lavarnos las manos frecuentemente. No utilizar ningún tipo de bisutería, joyas, relojes, cadenas, adornos, piercing. Tener nuestro cabello cubierto y en los caballeros, si es posible, utilizar tapaboca o mantener afeitados. Nuestras uñas deben mantener cortas, limpias y sin ningún tipo de esmalte. Las bacterias, como lo habíamos visto antes, ellas proliferan rápidamente y necesitan los factores que habíamos visto. Dentro de temperaturas arriba de 65 grados y por debajo de 5 grados, nosotros no terminamos con las bacterias, pero sí frenamos su crecimiento. Por lo tanto, es importante que nunca dejemos el alimento en temperatura ambiente porque allí es donde más rápido van a proliferar. Las bacterias proliferan de una manera exorbitante. En cuestión de horas tenemos cualquier cantidad de bacterias. Hay una parte que se llama prevención y control y entre lo que es la Organización Mundial de la Salud y todos los estamentos gubernamentales de cada país nos han dado 5 pasos claves para la inocuidad de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad? Es un sinónimo de sano, de bueno, de banal. Y nos están dando 5 pasos. Veamos cuáles son. Primero es que mantengamos todo muy limpio, excesivamente limpio. Todo necesita limpieza y desinfección. Segundo, que manejemos temperaturas seguras. Lo que ha de ser caliente, que lo cocinemos bien. Lo que se haya de refrigerar, que se refrigere y lo congelado, que se congele. Debemos separar muy bien los alimentos crudos de los cocinados, verduras aparte, granos aparte, lácteos. Que el agua y los alimentos siempre sean seguros, es decir, que sea agua potable, inolora, incolora, que nunca esté estancada. Y que cocinemos los alimentos completamente a altas temperaturas con el fin de erradicar la gran cantidad de bacterias. Hay muchas medidas de prevención y control. Cuando nosotros mantenemos los alimentos como carnes y cárnicos, lácteos en refrigeración o congelación, esto nos ayuda a evitar la multiplicación de microorganismos. Lo que ha de ser refrigerado debemos organizarlo muy bien dentro de las neveras para conservarlo mejor. Evitar, recordemos siempre, dejar los alimentos a temperatura ambiente y mucho menos destapados. Es importante que en algunos sitios, como restaurantes grandes, colegios, donde manejen grandes cantidades de alimentos, se lleven unos registros de temperatura con el fin de crear unas estadísticas que nos permitan verificar si estamos realizando bien los manejos de temperatura. La refrigeración también nos ayuda a mantener los alimentos libres de patógenos. La congelación, debemos almacenar los alimentos a temperaturas bajo 18 grados centígrados. En algunas entidades a nivel industrial utilizan medidas de prevención como la deshidratación, que es eliminar el agua por medio del aire o el calor. También utilizamos la pasteurización, que es someter más que todos los lácteos a grandes temperaturas y posteriormente a temperaturas bajo cero con el fin de destruir gérmenes y patógenos. También se utiliza la esterilización, es someter a grandes temperaturas los alimentos. Hoy en día encontramos en el mercado muchos alimentos en encurtidos. Consiste en colocar alimentos en soluciones de vinagre que nos ayudan también a conservarlos. También en concentraciones de sal o azúcar. Se utiliza también la irradiación para todo lo que son cereales y granos. Es importante que nosotros manejemos los filtros de agua, ya que estos nos ayudan a eliminar impurezas. Hay una parte importante de nuestras actividades en manipulación de alimentos que consiste en las buenas prácticas de manufactura y son todos aquellos principios básicos y prácticos generales en la higiene de la manipulación, que va desde la preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos para que llegue al consumo humano.
Buenas prácticas de manufactura en la compra, almacenamiento, preparación y consumo de los alimentos. Mami, la nevera está vacía. Este es el último juguito. Mejor, hijo, así aprovecho, la limpio y la desinfecto. ¿Por qué haces siempre eso? Es importante tener buena higiene en la casa para evitar enfermedades. La higiene es importante no solo en el almacenamiento, también en la compra, en la preparación y en el consumo de alimentos. Me está dando hambre, mami. Hijo, ve y te arreglas para que me acompañes al supermercado a comprar algunos alimentos. ¡Qué rico, mami! Ya regreso. Estoy listo. Vámonos, Cami. Entremos aquí. ¡Vamos! Mamá, ¿por qué las frutas están tan arrugadas? Estas frutas ya están muy maduras y viejas. Además, este lugar no es bueno para comprarlas porque está sucio y desordenado. Las frutas deben almacenarse en un lugar seco, limpio, ventilado y en refrigeración cuando están muy maduras para que no se dañen. Cuando se compra una gran cantidad de frutas, es necesario lavarlas, desinfectarlas y congelarlas. Esto ayudará a que no se dañen y las podamos consumir después de mucho tiempo. Sí, te he visto sacar bolsas de fruta del congelador y hacer juguitos ricos. Mamá, sabes que me gustan los chorizos. ¿Podemos llevar? No, Cami, estos alimentos no los podemos llevar así, porque no están almacenados correctamente. Deben estar completamente refrigerados o congelados, especialmente las carnes, los pescados, la leche y el queso. También es importante tener en cuenta que cuando estos alimentos estén empacados, tengan la fecha de vencimiento o de expiración. ¿Es la fecha de vencimiento o de expiración? Es la fecha que nos indica hasta qué día podemos consumir los alimentos sin que nos hagan daño para la salud. Para que las carnes y pescados no nos hagan daño, debemos revisar que estén refrigerados, que no tengan olor intenso o rancio y que no tengan color verdoso. Y si están empacados, que este empaque tenga visible la fecha de vencimiento. Por ejemplo, esta carne la llevaremos y la porcionaremos en trozos individuales para no tener que descongelarla completa y evitar que se contamine y nos cause enfermedades. ¡Ay, qué rico, mami! ¿Me haces carnita por la noche? ¡Claro! Mami, llevemos de este arroz. Hijo, ese arroz está sucio. Todo el mundo lo coge con las manos sucias y puede estar contaminado por animalitos o insectos. Los granos, cereales y enlatados deben estar debidamente almacenados en empaques sellados completamente para que no se contaminen de insectos como el gorgojo y demás animales. Además, también deben tener fecha de vencimiento. Mami, llevamos atún para los sándwiches. Claro, coge 2 latas, pero recuerda que debes ver en la fecha de vencimiento que no estén vencidos y por favor revisa que la lata no esté dañada o con óxido. Mami, ¿puedo guardar esas guayabas y estos mangos en el cajón de las verduras? Como compramos muchas guayabas, vamos a lavarlas, desinfectarlas, picarlas y congelarlas. Con tus marcadores puedes ayudarme a marcar las bolsas, escribiendo el nombre de la fruta y la fecha en que la empacamos. Los mangos también debemos lavarlos y guardarlos en la parte de abajo de la nevera porque necesitan el frío de esta para conservarlos por más tiempo. Mamá, ¿qué haces con esos trozos de carne? Cami, como te dije, la carne debe ir en trozos para guardarlos en bolsas transparentes o cocas y congelarlos. Así durará mucho más tiempo. Además, cuando la vayamos a preparar, solo descongelamos los trozos que nos vamos a comer. Mamá, hoy fue un día muy divertido porque aprendí muchas cosas sobre los alimentos que como todos los días. Ahora que sabes cómo almacenar los alimentos, me ayudarás para que juntos cuidemos nuestra salud. Los alimentos también les adicionan conservantes y aditivos que nos ayudan a mantener los alimentos. Hablemos ahora de la parte del plan de saneamiento básico. El plan de saneamiento básico consiste en todo lo que es el programa de limpieza y desinfección. Cuando hablamos de limpieza,
Estamos refiriéndonos a todas estas actividades que hacemos a diario, donde limpiamos de una manera bien hecha, pero no desinfectamos. ¿Qué es la limpieza? Es el proceso de eliminación de restos de alimentos, grasa o suciedad que tenemos a diario. ¿Qué sustancias empleamos para la limpieza? Debemos utilizar detergentes de pH ácidos, alcalinos o neutros. ¿Qué es desinfección? Es cuando yo limpio de una mejor manera y elimino las bacterias presentes en las superficies y en las áreas de trabajo, utilizando para ello desinfectantes. Tanto desinfectantes como detergentes deben tener características importantes. Deben ser biodegradables, de fácil dosificación, que no ataquen el material a tratar, que no nos vayan a afectar la piel, los ojos, que sean fáciles de eliminar, que nuestro tiempo de contacto sea mínimo y que sean fáciles de erradicar. Hay varias sustancias que se utilizan para limpiar. Tenemos el amonio cuaternario, el yodo, el cloro y los ácidos orgánicos. Para nosotros los más utilizados serían el yodo y el cloro. ¿Qué necesita desinfección? Todas las superficies necesitan desinfección. Todo lo que utilicemos para manipular alimentos es importante que esté desinfectado, como los utensilios, los equipos, las instalaciones, nuestras manos y en general todo. Peque amigos, bienvenidos a nuestra nueva aventura. ¿Ustedes recuerdan qué es la inocuidad? ¿No? Pues recordemos. La inocuidad es una característica que garantiza que los alimentos que consumen nuestros pequeñamigos y sus familias no causan daño a su salud. Es por esto que hoy hablaremos de las buenas prácticas que ayudan a los productores y trabajadores a cuidar la inocuidad en la producción de alimentos que se obtienen a través de la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura. ¡Comencemos! ¡Uf! Peque amigos, ¿sabían que algunas enfermedades o malestares como dolor de estómago o alergias se pueden originar por la falta de higiene al producir alimentos? Efectivamente, Paquita. Y es por esto que el SENASICA cuenta con normas, cuidados y recomendaciones que deben seguirse durante la producción de los alimentos, así como las medidas de higiene del personal, del lugar y las herramientas con las que se trabaja en las fábricas donde se elaboran estos alimentos. A todo esto se le conoce como buenas prácticas. Empecemos con la agricultura. En la agricultura, las buenas prácticas agrícolas permiten conservar limpios y sanos a los alimentos de origen vegetal que se cosechan en el campo. Doctor Sabino, ¿y cómo son estas buenas prácticas agrícolas? Primero, se inicia con la selección del terreno y sus alrededores, revisando que no existan fábricas que contaminen el campo. Se utiliza agua potable, libre de contaminantes o químicos, y si se necesita aplicar un plaguicida, se verifica que estos sean los adecuados para su uso. También se revisa continuamente la higiene del trabajador. Doctor Sabino, ¿y para la ganadería? En la crianza de animales para consumo humano se aplican las buenas prácticas pecuarias, las cuales consisten en mantener sanos a los animales, cuidando su alimentación y el lugar donde viven, así como un buen manejo de los productos que se obtienen de ellos, como la leche en el caso de las vacas o el huevo, si se trata de las gallinas. ¿Y cuáles son algunos de los cuidados que se toman? Por ejemplo, se establecen programas adecuados de nutrición sin contaminantes para los animales. Se cuenta con un control de las vacunas y medidas de desparasitación del ganado. ¿Y cómo cuidan los trabajadores a los animales? Los trabajadores deben respetar los procedimientos de limpieza e higiene. Incluso utilizan ropa especial y cuentan con libretas donde anotan y registran todas las actividades que realizan, como a qué hora le dieron de comer a los animales o si los vacunaron, entre otras. Oiga, doctor Sabino, ¿y quiénes cuidan a los peces como yo? Para eso contamos con las buenas prácticas acuícolas y pesqueras. Las buenas prácticas pesqueras se realizan cuando se pesca en el mar y revisan que los barcos pesqueros estén en buen estado y limpios, además de que las personas que participan en la actividad lo hagan con higiene. ¡Guau! ¿Y qué cuidados deben seguir? Algunos cuidados que se aplican son no exponer a los productos pesqueros al sol para evitar que estos se descompongan y ya no sean saludables.
por lo que deberán mantenerse en frío y se debe utilizar agua potable para lavarlos. A propósito, doctor Sabino, ¿usted sabe qué le dijo un pez a otro pez? Nada, nada, nada. ¡Ay! ¡Ay, trucho! Ahora les platicaré de las buenas prácticas acuícolas, que son las actividades con las que debe cumplir una granja acuícola. Aquí encontraremos los estanques donde se cultivan peces, camarones, ostras y otros animales que viven en el agua. ¿Y cómo son estos estanques? El productor revisa que el lugar donde se construirán los estanques se encuentre libre de inundaciones y delimitado o cercado. Es preferible que estos se ubiquen cerca de cultivos agrícolas o corrales de ganado. También es muy importante que el agua que se utilice se encuentre libre de contaminantes y manteniendo las mejores condiciones para que los peces puedan mantenerse sanos. ¡Guau! Pero, ¿por qué pueden estar cerca de los cultivos agrícolas o corrales de ganado? El agua que se tiene en los estanques se puede reutilizar en los bebederos de los animales o para regar huertos, siempre y cuando esté limpia. ¡Qué interesante, doctor Sabino! De hecho, la cercanía de cultivos agrícolas con corrales de ganado o los estanques acuícolas permite aprovechar mejor los recursos. Por ejemplo, el lodo que se forma con el agua y la tierra de cultivo sirven de fertilizante para el suelo o para criar lombrices que sirven de complemento del alimento de los mismos peces. Muchas gracias, doctor Sabino. Ahora nuestros pequeamigos saben que las buenas prácticas ayudan a los productores a mantener los alimentos sanos e inocuos. Pequeamigos, cuando vayan al súper con sus papás, observen que el lugar donde compran sus alimentos esté limpio y cuando compren carne, quesos, leche, mariscos y pescados, díganle a sus papás que sea lo último que vayan a comprar, porque así los alimentos se mantienen fríos y llegan frescos a su casa. Comparte esta información con tu familia y amigos para que todos seamos guardianes de la sanidad e inocuidad agroalimentaria. Pequeamigos, recuerden que las buenas prácticas establecidas por el Senacica nos garantizan que los alimentos que se consumen diariamente no afectan su salud. Y no olviden pasar por el área de juegos, donde encontrarán una divertidísima sorpresa. ¡Uf! Limpieza de la nevera. Es importante que nosotros mantengamos la nevera muy limpia, que nos aseguremos de limpiar la nevera y desenchufarla en el momento que sea necesario, que no utilicemos detergentes o desinfectantes que nos vayan a dañar la nevera, que la desocupemos completamente para limpiarla, la dejemos secar y luego organicemos adecuadamente los alimentos dentro de esta. La nevera no solamente la debemos limpiar por fuera, sino también por dentro. El uso del cloro. Miremos este cuadrito donde nos están especificando la dosificación del cloro. Ahí nos dan la cantidad de agua en litros, el hipoclorito en mililitros, concentración de partes por millón y los tiempos que debemos dejar tanto alimentos y frutas, utensilios, paredes, techos, baños, uniformes y ambientes en general. Las superficies también es importante que las mantengamos muy limpias. Equipos y utensilios. Estos equipos y utensilios deben ser de material sanitario como acero inoxidable, plástico o aluminio, que no tengan ranuras, poros, de tal manera que evite la contaminación de los alimentos. No se permite el uso de materiales contaminantes como plomo, cadmio, zinc, antimonio o hierro. Nosotros utilizamos varios utensilios y equipos en nuestra manipulación de alimentos. Por esto es importante que los mantengamos limpios y desinfectados según las actividades que vayamos a realizar. La planta física. Los pisos deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con una pendiente superficie. Las paredes deben construirse con material resistente y acabados sanitarios. Es importante que los pisos hoy en día tengan la media caña para evitar la acumulación de bacterias. La planta física. Las puertas y ventanas deben ser útiles, estar construidas con material resistente, acabados en material sanitario, permanecer cerradas, evitar contraflujos y proteger del ingreso de plagas utilizando angeos metálicos, que no sean corrosivas, que no estén dañadas como lo vemos en la figura para evitar contaminación. Los sistemas de drenaje
deben permitir la evacuación continua de las aguas industriales y las aguas domésticas, sin generar empozamientos. No se deben ubicar cajas de inspección o trampas de grasa dentro de las instalaciones de proceso. En sitios secos como salones, comedor, debe haber un sifón cada 90 metros cuadrados y en zonas húmedas como cocina, zonas de proceso cada 40 metros cuadrados deben ser preferiblemente metálicos y bien fijados a la superficie. Los sistemas de drenaje deben disponer de las aguas residuales mediante sistemas separados para aguas industriales y domésticos. Los de desagüe deben contar con sifones adecuados y su diseño debe prevenir el riesgo de la contaminación. También es importante tener una buena ventilación, proporcionar ventilación adecuada para controlar la condensación de áreas y secciones donde se proceda empaque del producto. Proporcionar bienestar al empleado, el flujo del aire no debe ir de una área sucia a una limpia. La iluminación constituye una parte importante, las lámparas deben estar protegidas para evitar la contaminación de productos en caso de ruptura o accidente. Abastecimiento o suministro de agua potable. El agua utilizada debe ser potable, no debe ocasionar riesgo de contaminación para el alimento, debe tener presión adecuada, disponer de tanques de almacenamiento de cantidad suficiente y se debe hacer mantenimiento de manera periódica a donde la instrucción manda hacerlo cada 6 meses. La calidad del agua debe ser buena, cantidad suficiente, temperatura apropiada y presión necesaria, que cumpla con todos los reglamentos nacionales, es decir, agua potable, que sea libre de patógenos y que nunca esté estancada. Los tanques de almacenamiento de agua no deben estar destapados ni descuidados. Desechos sólidos. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción, disponerse de manera que evite la generación de olores y el refugio de alimento de plagas, que no contribuya al deterioro ambiental. ¿Qué deben tener? Debemos tener recipientes, locales, instalaciones, recolección y almacenamiento. ¿Cómo deben ser los recipientes? Deben ser plásticos, herméticos con tapa, de fácil limpieza, con procedimiento de limpieza y desinfección, de accionamiento manual, identificados con bolsa. ¿Cómo debe ser el local de almacenamiento de los residuos? En un cuarto de almacenamiento temporal, depósito de basuras, identificado, limpio con procedimiento de limpieza y desinfección y punto de agua. Las basuras deben estar identificadas y bien tapadas. Aquí presentamos una clasificación de los residuos sólidos, que manejemos estos 4 colores y lo hagamos de una manera consciente. En la caneca azul van a ir todos los desechos ordinarios, inertes, como empaques de alimentos, servilletas, el barrido, las colillas, icopor, vasos desechables, papel carbón y tela. En la caneca verde irán todos los residuos biodegradables, como son los restos de comida, los pellejos de comida y todo lo que se saque de la cocina que no esté untado de servilletas, pedazos de vasos ni cucharas desechables. En la caneca roja irán los residuos peligrosos, tales como pilas, cartuchos de impresora, bombillos, halógenas y todos los elementos contaminados con fluidos corporales. En la gris irán todos los residuos reciclables, cartón, plástico, papel, bolsas plásticas, latas, cartón, pero que sean útiles y que se puedan volver a utilizar. Los residuos líquidos deben ir separados, trampas de grasa, que el transporte interno que sea a través de drenajes o tuberías y la recolección que sea en tanques de homogenización. Tienen que tener un tratamiento especial para que finalmente sean vertidos de una manera adecuada sin contaminar el medio ambiente. Control de plagas. El control de plagas debe ser una actividad que se haga de manera preventiva, más no correctiva. Realizar un correcto manejo de las basuras en las canecas con tapas y remover diariamente los desperdicios de las áreas nos ayudará a realizar actividades preventivas. Mantener las áreas limpias y sin acumulación de elementos en desuso. Evitar
el agua estancada y la proliferación de maleza. ¿Qué síntomas nos pueden generar la mala manipulación de alimentos? Es decir, cuando tenemos ETAs, podremos tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, fiebre y hasta la muerte en casos extremos. Las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos. Son un conjunto de enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos y o agua contaminadas en cantidades suficientes como para afectar la salud del consumidor. Agentes contaminantes. Tenemos los agentes biológicos como las bacterias, toxinas, hongos, virus y parásitos. Y los agentes químicos como plaguicidas, fertilizantes, veneno, insecticidas, desinfectantes. Prevención. Los alimentos de origen animal pueden estar contaminados con salmonela desde su origen. Mantener en todo momento las condiciones de refrigeración de los alimentos, someter a una cocción completa los huevos, carnes, pollos y otras fuentes, lavar y desinfectar las frutas y vegetales que se consumen serán actividades netamente preventivas. Los buenos hábitos del manipulador son fundamentales. Lavado frecuente de manos, evitar tocarse la cara, el cabello, manipular con guantes siempre limpios los alimentos cocidos o listos para consumir, conservar los alimentos en frío cuando sea indicado. Dentro de las medidas preventivas, que enfriemos los alimentos después de ser cocinados. No deben pasar más de 4 horas para que estos sean refrigerados. El recalentamiento de alimentos rápido de manera que el alimento pase por la zona de peligro entre 6 a 60 grados centígrados en el menor tiempo posible. Almacenar los alimentos a temperatura de refrigeración. En la actualidad, el mercado de los alimentos exige más y mejores garantías de calidad e inocuidad, desde las materias primas hasta la llegada al consumidor. Las empresas elaboradoras de alimentos deben contar con un sistema de gestión de calidad e inocuidad sólido, pero en ocasiones se encuentran con situaciones que les dificultan llevarlo a la práctica. El desorden, la falta de ropa de trabajo adecuada, la suciedad, trabajar sin programas de limpieza y desinfección, las roturas de maquinarias, la ausencia de un programa de mantenimiento preventivo, la incorrecta disposición de los residuos y la presencia de plagas. No contar con manuales, procedimientos, instructivos, controles y registros. Condiciones edilicias deficientes y el uso de equipamiento y utensilios inapropiados. La falta de motivación de las personas. Estos factores impiden asegurar la inocuidad de los productos que se elaboran. Porque todas las partes involucradas en el proceso son importantes y todas deben funcionar conectadas para lograr una filosofía de trabajo compartida. Para eso, aportamos soluciones simples, prácticas y concretas. ¿Qué significa? Que en Aliar podemos ayudarte a crear una verdadera cultura de inocuidad, acompañar tu evolución junto con la del mercado, darte soporte para ofrecer productos diferentes, competitivos y que tus clientes vuelvan a elegirte. Impulsar los procesos para mejorar la rentabilidad. ¿Cómo? Con la toma de conciencia, el compromiso y la participación, a través de la capacitación y el aprendizaje del personal. La implementación de lo aprendido aplicado a cada caso particular y la puesta en marcha de planes de acción. Y las auditorías que identifican los aspectos a mejorar y evalúan el estado higiénico-sanitario, con el asesoramiento para cumplir con las normativas legales vigentes. Es posible lograr una cultura de inocuidad compartida por todos los integrantes de la organización. Los profesionales que integramos Aliar adherimos y fomentamos la cultura de inocuidad, convencidos de que es la solución para garantizar. Cocinar los alimentos a temperaturas superiores a 70 grados centígrados. Realizar limpieza y desinfección de manos antes de preparar o consumir alimentos y después de ir al baño. Las personas que presenten síntomas de diarrea o vómitos deben abstenerse de manipular alimentos. Conservar los alimentos a temperaturas que los requieran en refrigeración o congelación. Manipulación de alimentos.
Mejorecen. Ustedes pesan mucho. Espérate, ya va a comenzar. ¡Silencio, silencio! ¡Ya está empezando! De alimentos vamos a hablar y 5 cosas te he de contar cuando compres tus alimentos. ¡Oh, qué gallo tan bonito! ¡Silencio, silencio! ¡Ahí viene la mamá de la niña Flor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Y qué los trae por aquí, morlos de pollo? ¿Acaso no lo sabes? Hoy es el cumpleaños de la niña Flor y nosotros seremos el plato principal. ¡Pollo con verduras! ¡Qué bueno! ¡A mí me encantan las fiestas! ¡Perdón! Solo los limpios pueden entrar. ¡Shh! ¡Algo pasa! ¡Escuchen! Pero don Jesús, ya estoy preparando la comida y no puedo salir. ¿No ve que se me dañan los alimentos? ¿Qué va a cerrar? ¡Ay, no! ¡Espere! Esa torta la necesito para el cumpleaños de Florcita. ¡No me vaya a cerrar! ¡Oh, no! Don Jesús sí es mala clase, ¿ah? Hacerme salir a esta hora y yo con este afán. ¡Ah! ¿Y ahora qué haremos? ¡No va a haber comida! ¡Nos pudriremos! ¡Oh! ¿Y ahora a quién acudiremos? ¡El gallo! Yo soy el gallo, Kikiriki. La solución la tengo aquí. Juntos vamos a cocinar y así la fiesta se podrá dar. Y mientras lo hacemos, consejos daremos. ¡Bravo! ¡Vamos a nadar! Por tu salud debes lavar los alimentos que consumirás. Bacterias, bichos y suciedad de tu comida debes sacar. Sin residuos de alimentos y con un brillo espectacular. Ni moscas ni roedores la cocina rondarán. Ya sea el pollo o el pescado, si no están frescos caerán pesados. Alimentos viejos y en mal estado, no los consumas, están dañados. Mira la fecha de vencimiento. Está al respaldo de tu alimento. Y si te encuentras con monstruos de estos, no te los comas, son indigestos. Por tu salud y bienestar, otro consejo te voy a dar. ¡Yeah! Debes tener bien separados alimentos sucios de los ya lavados. Repugnante. De igual manera, es tu trabajo separar los crudos de los cocinados. ¡Permiso, permiso, permiso! Esperen, una cosa. Ahora vean lo que pasó entre Doña Papa y el tenedor. ¡Wow! ¡Huele a pollo! ¡Huele a pollo! ¡Huele a pollo! ¡Wow! ¡Deténganse! ¡Ese sucio tenedor nos quiere coger! ¡Alto ahí, jovencito! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame pasar!
¡Retírate! Con los dientes sucios, la comida no tocarás. Vete a lavar, que la comida ya va a empezar. Tanta laraca por un trocito de pescado. Pobre pocillo está despicado. De nuestra fiesta será expulsado. ¿Es cierto eso? No asistiré. Tengo otros planes. Me reciclaré. Eres un pocillo inteligente. Ojalá tengas la mejor suerte. No sé. Quizás vuelva convertido en un platón o en un juego de té o una sopera. Sí, esa me gusta. ¡Hasta la vista, babies! No exageres al congelar lo que más tarde consumirás. Si descongelas a la intemperie, tus alimentos van a sufrir. Pues las bacterias no pierden tiempo y harán de estos un gran festín. Los alimentos ya preparados muy poco tiempo resistirán. Más de 2 horas a la intemperie y tu comida se dañará. ¡Muévanse, muévanse! ¡Las 2 horas se cumplirán! Recuerden, cada cual a su olla y bien tapaditos deben estar. ¡A la nevera! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Falta un segundo! ¡Se cerrará la puerta! Esperen, esperen, faltamos nosotros. Y así la cena se preparó. La mamá de Flor se sorprendió. Y con estos cantos aquí los dejo. Pues el plato fuerte aquí soy yo. ¡Ah, yeah! ¡Qué fiesta! Alimentos cárnicos. Los alimentos cárnicos se refieren a todos aquellos alimentos de tejido animal. Se debe tener en cuenta, según las buenas prácticas de manufactura, las técnicas que contribuyen a la inocuidad de alimentos. Higiene de manipulación cárnicos. Mantener la dotación adecuada, cumplir con las normas de manipulación de alimentos, lavarse las manos adecuadamente, asear y desinfectar las áreas, evitar contaminación cruzada, refrigerar a menos de 5 grados centígrados, diferenciar clases de carnes y sus derivados. Los productos cárnicos tienen grandes divisiones. Tenemos embutidos crudos, embutidos escalados, embutidos cocidos, carnes curadas, cárnicos enlatados y grasas. Aquí podemos ver algunos tiempos de almacenamiento de refrigeración. Es importante que analicemos bien la información aquí dispuesta con el fin de evitar incurrir en errores. Algunos sistemas de conservación para los cárnicos. Se clasifican en físicos y químicos. Dentro de los físicos tenemos refrigeración, congelación, desecación, esterilización, pasteurización. Y los químicos, salazón, curado, ahumado. La esterilización. La destrucción de los gérmenes depende de los siguientes factores, como cuáles: contaminación inicial, la acidez del producto, la temperatura de esterilización, el tiempo de esterilización. Esterilización. El proceso de esterilización está en el llenado de los envases, precalentamiento, cerrado de los envases, esterilización como tal, enfriamiento y lavado externo, etiquetado, empacado y almacenamiento. Refrigeración.
Una refrigeración adecuada depende de los siguientes factores: una rápida prerrefrigeración, una temperatura adecuada de refrigeración, la circulación y velocidad correcta del aire. Curado. El curado es la conservación de la carne mediante la adición de sustancias curantes. Las sustancias curantes penetran en la carne y proporcionan un ambiente menos favorable para el desarrollo de los microorganismos. Manipulación de lácteos. Recordemos que la leche es uno de los alimentos más completos. Está provisto de nutrientes fundamentales para el crecimiento y es por eso que es el único alimento que consumimos durante una etapa prolongada de nuestra vida. La calidad de la leche depende en gran parte de las buenas prácticas de manufactura. Un manipulador de alimentos debe conocer los factores que afectan alimentos y la manera correcta de manejarlos, iniciando desde el ordeñador, quien deberá lavarse las manos antes y después de ordeñar, abstenerse de hacerlo si se encuentra enfermo. Dentro de la manipulación de lácteos encontramos gran cantidad de equipos y utensilios que nos ayudan a procesar estos productos y a mantenerlos en buen estado. Fuentes de contaminación lácteo. Tener en cuenta desde el inicio de la recolección de la leche, mantener las buenas prácticas de manufactura y la higiene. Las ubres de la vaca deben lavarse porque estas pueden estar cubiertas de barro, forraje, estiércol, pelaje, pueden tener infecciones o tener mastitis. Es importante que los equipos y los utensilios estén limpios y desinfectados. El ordeñador debe mantener limpio y en buen estado de salud y tener en cuenta todas las higiene del manipulador de alimentos. La contaminación varía de ambientes cerrados a abiertos. Es importante que el agua siempre sea adecuada para el ordeñamiento. Los lácteos tienen muchos derivados, como queso, leches, natas, postres, yogures, entre otros. Igual tenemos una vida útil y tiempos de refrigeración para los derivados de los lácteos. Es importante que analicemos bien el cuadro aquí que estamos observando con el fin de mantenerlos en buen tiempo de conservación y a buena temperatura. Manipulación de licores. Primero que todo vamos a ver qué es un licor. Es un producto apto para el consumo humano que contiene una concentración no inferior a 2.5 grados de alcoholimétricos y no tiene indicaciones terapéuticas. El licor alterado es aquel que ha sufrido transformaciones totales o parciales en sus características. Los licores adulterados se les ha sustituido total o parcialmente sus componentes principales, reemplazándolos o no por otras sustancias. Se les han adicionado sustancias no autorizadas, han sido sometidos a tratamientos que simulen, oculten o modifiquen sus características originales. Se les han adicionado sustancias extrañas en su composición. Factores de riesgo dentro de los licores. Las locaciones donde yo manipule licores sea amplia, limpia, iluminada adecuadamente. La ubicación, almacenamiento, conservación de empaques, rotulado, rotación, tratamiento de aguas residuales. Que tenga un buen control de calidad, que mantenga aseado y desinfectado. Que el talento humano esté siempre capacitado con buena dotación. Que manejemos siempre la parte de seguridad industrial. Y que los manejos de residuos sólidos y líquidos sean los adecuados según la norma. Para toda manipulación de alimentos, incluidos los licores, es importante que el personal esté debidamente capacitado. Aquí también vemos un cuadro del tiempo de conservación de licores. La carne es el alimento más completo en la alimentación humana. Una carne proveniente de animales sanos y procesados higiénicamente contiene todos los nutrientes básicos para el desarrollo normal del organismo. Los principales componentes de la carne son proteína, carbohidratos, grasa, minerales, vitaminas y agua.
Las buenas prácticas de higiene y sanidad durante la vida del animal y el procesamiento de la carne garantizan un producto saludable y libre de patógenos. El personal que se encuentre a cargo del procesamiento de la carne debe poseer el pelo y las uñas cortas y no utilizar durante el proceso relojes, aretes, anillos, cadenas ni ningún otro accesorio similar. No debe manipular la carne un operario con heridas ni que se encuentre enfermo. Los operarios deben estar provistos de ropa limpia, térmica y delantal, además utilizar protección en la cabeza, cubrebocas, guantes y bota. Al entrar a las instalaciones, el personal debe colocarse su ropa de trabajo y posteriormente lavarse las manos con jabón yodado, lavar las botas y pasar por el pediluvio de entrada, el cual posee un desinfectante que se pega a la bota y al humedecerse la desinfecta. Existe un alto crecimiento microbacteriano en las superficies de contacto con la carne, por lo tanto, las instalaciones y el equipo se deben asear antes y después del procesamiento. La limpieza debe incluir los pisos, paredes, desagües, mesas, máquinas y cualquier elemento que vaya a estar en contacto con la carne, además de los carros, ganchos, cuchillos, afiladores, etc. Los cuchillos se deben colocar constantemente en el portacuchillos, ya que este tiene un desinfectante que los mantiene libre de patógenos. Se debe limpiar el lugar inmediatamente después de que se haya derramado sangre u otras sustancias. Además del aseo e higiene del instrumental y las instalaciones, un ambiente refrigerado impide el crecimiento de microorganismos que pueden contaminar la carne. La central de procesamiento de carne debe realizar cultivos semanales o mensuales en las superficies donde se sospeche mayor contaminación bacteriana, para así tener control sobre estas superficies y evitar cualquier tipo de contaminación. Importantísimo porque la carne de res es una de las pocas carnes que se come con término. Y hay gente que come como yo, que come a un cuarto. Quiere decir que la temperatura interior de la carne no llega a los 25 grados centígrados. O sea, si tenemos bacterias como el Escherichia coli, no va a morir. Necesitamos pasar los 75 grados centígrados al centro para que muera. Entonces, por eso es importante mantener la higiene de la carne, para saber que esa carne no está contaminada y poder ofrecer a un cliente carne con término. La carne es un producto fácilmente alterable. Por lo tanto, posterior al sacrificio, es necesario que cualquier manipulación se realice siempre bajo un ambiente refrigerado. La refrigeración inhibe el crecimiento de bacterias y así el producto no se daña ni afecta a la salud del consumidor. La carne debe viajar desde los camales hasta la planta de procesamiento en camiones refrigerados a una temperatura de entre -2 y 2 grados centígrados. Las instalaciones deben poseer una temperatura de -2 grados centígrados. Cuando la carne haya sido procesada y empacada, debe ser transportada nuevamente en camiones refrigerados hasta los sitios de expedición, donde debe ser mantenida bajo refrigeración hasta su venta. La carne preferiblemente debe ser empacada al vacío, ya que de esta forma no permite crecimiento bacteriano y se conserva por más tiempo, ya sea en congelación o refrigeración. Vamos a empacar al vacío. Tenemos un empaque protector de 7 capas que protege contra rayos ultravioleta, contra frío, contra luz, contra oxidación, que son los nuevos empaques que se manejan en carnicería. Vamos a poder mantener 6 meses la carne, pero después de los 6 meses el empaque ya no protege y empieza a quemar el frío la carne. Las visitas se deben restringir al mínimo en la planta de procesamiento. En el caso de que una persona requiera entrar a la planta, debe seguir estrictamente las siguientes instrucciones. Debe despojarse de joyas y accesorios como cadenas, pulseras, aretes, anillos, relojes, etc. Deberá colocarse el uniforme térmico, cofia, mascarilla y botas, los cuales posteriormente serán desechados. Deberá lavarse las manos con jabón yodado y posteriormente colocarse guantes desechables. Existen microorganismos presentes en la carne fresca, aunque en un inicio su carga es mínima. Si no existe un buen manejo, estos microorganismos proliferan y producen cambios de coloración, olor y apariencia de la carne, además de problemas a nivel de la salud de las personas que consumen estos productos. Cuando una persona ingiere carne contaminada, se produce una intoxicación alimentaria, ocasionando diarreas y vómitos. La gravedad de los síntomas depende del microorganismo causante de la intoxicación.
Los microorganismos que pueden causar intoxicación de origen cárnico son estafilococos, bacilos, salmonella, yersinia, campylobacter, escherichia coli y clostridium. En la intoxicación estafilocócica se presentan vómitos, diarreas y espasmos abdominales. Los síntomas duran poco tiempo y es una enfermedad autolimitada. El periodo de incubación es rápido, de 2 a 6 horas, ya que la toxina se excreta en los alimentos antes de ser consumidos. Los estafilococos productores de enterotoxina se encuentran en la mucosa nasal y piel de muchas personas sanas, por lo que la mayoría de carne es contaminada durante el procesamiento. Una vez formada la enterotoxina en el alimento, no se destruye mediante refrigeración ni cocción. Produce endoesporas resistentes al calor. Es una intoxicación poco frecuente y causa una gastroenteritis de corta duración, cuyo principal síntoma es la diarrea. La intoxicación se produce cuando una persona ingiere carne con millones de salmonelas. Aproximadamente un día después de la intoxicación se producen los síntomas gastrointestinales, principalmente diarrea. Sin embargo, también se puede presentar fiebre, náuseas y vómito. Si la carga bacteriana ingerida es demasiado elevada, puede causar la muerte en personas sanas. La forma de intoxicación más común es por ingestión de vísceras de cerdo. Esta bacteria crece bien en carne, aunque ésta esté mantenida bajo refrigeración. Produce una enterocolitis con dolor abdominal intenso que se puede confundir con apendicitis. En ocasiones puede producir septicemia. E. coli enteropatógeno produce disentería hemorrágica y síndrome urémico hemolítico, principalmente en niños. Se encuentra como flora bacteriana normal en el intestino del ganado bovino. Por el tratamiento del camal que hay aquí, que no siguen las reglas sanitarias adecuadas, el problema es la contaminación con estos fecales que nos daría un alto índice de Escherichia coli dentro de la carne. Sería el mayor enemigo de la carne, la Escherichia coli. Si la temperatura no está adecuada, va a tener más proliferación de Escherichia coli en una temperatura alta que en una temperatura baja. Es una bacteria formadora de esporas. Se encuentra como comensal en el tracto gastrointestinal de animales y el ser humano. Las formas vegetativas son eliminadas de los alimentos cárnicos cuando estos se cocinan. Sin embargo, si la carne se deja a temperatura ambiente una vez cocinada, las esporas germinan y dan origen a nuevas células vegetativas. El principal síntoma de esta intoxicación alimentaria es la diarrea. La carne puede contener, además de bacterias, parásitos que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal. Taenia solium puede estar presente en la carne de cerdo en forma de quiste. El hombre se infecta al consumir el quiste. Este adquiere su forma adulta y se adhiere al intestino humano. Taenia saginata se encuentra en forma de quiste en la carne de bovino. El hombre se infecta al consumir la carne que contiene el quiste y de igual manera su forma adulta se implanta en el intestino humano. El buen manejo de la carne para consumo humano tiene que venir desde el productor. Sería ganadero, transporte, camal y de camal hacia la venta final, los instructores de carne que también sepan hacer un manejo adecuado.